El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV afirma que las necesidades espirituales de los migrantes detenidos en Estados Unidos merecen atención. Y envía una emotiva carta al seminario peruano donde enseñó y afirma: el sacerdocio es un don total de la existencia. También el Santo Padre ha animado a los jóvenes a sumergirse en Cristo para sentir y ver como Él. Y afirma que la preocupación de Dios es que nadie se pierda para siempre. El Papa León también ha invitado a los fieles a contemplar la muerte como una esperanza futura. La Conferencia del Episcopado Mexicano se une al clamor de agricultores de maíz y pide soluciones justas. También los obispos de México afirman no basta con aprender al asesino y piden ir a la raíz de los crímenes en México. Reportan la desaparición de un sacerdote católico en el Estado de México. ¿Uno más? En otras noticias también se les niega la comunión a inmigrantes en un centro de detención de Illinois en Estados Unidos. Y por último, avanza en Bogotá una iniciativa legal para dar a las mujeres alternativas al aborto. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana les saludamos con afecto, es un gusto saludarle y servirle a través de la radio. Tenemos el gusto de acompañarle, mire, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes les saludamos con afecto. Bienvenido. Mil gracias. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio con información del Papa León XIV para darle a conocer que declaró que deben considerarse los derechos espirituales de los migrantes detenidos, esto en referencia a las personas que están siendo detenidas en los Estados Unidos como parte de las políticas migratorias del gobierno federal. Muchas personas que han vivido por años y años, nunca causando problemas, se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo ahora, dijo el pontífice el pasado 4 de noviembre frente a Castel Gandolfo. El Santo Padre dirigió una carta a los seminaristas del Seminario Mayor Arquidiocesano San Carlos y San Marcelo de Trujillo, donde él sirvió como profesor y director de estudios durante sus años de servicio en Perú. En su misiva, el Santo Padre recuerda el verdadero propósito de los seminarios e invita a los candidatos a redescubrir la belleza del sacerdocio como una entrega total de la vida a Cristo. Les anima a tener un corazón limpio, a cultivar la oración y la doctrina y a huir de toda visión mundana del ministerio. León XIV aseguró ante un grupo de jóvenes que quien está cerca de Jesús y se hace su amigo empieza a sentir como él siente. Nada le es ajeno, ninguna persona le resulta indiferente. Los participantes en el International Youth Advisory Body, un encuentro promovido por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que tiene como finalidad hacer conocer a la Santa Sede el punto de vista de los jóvenes sobre diversos temas que están en el corazón de la misión de la Iglesia, fueron recibidos por el Papa. En su discurso aseguró que quien está cerca de Jesús, quien se hace su amigo en la oración, a través de los sacramentos y en la vida cotidiana, empieza a sentir como él siente. Durante el rezo del Angelus, el Papa aseguró que el centro de las preocupaciones de Dios es que nadie se pierda para siempre, que cada uno tenga su lugar y resplandezca en su unicidad. Desde la Plaza de San Pedro y en el marco de la celebración de los fieles difuntos, el pontífice señaló que la resurrección de entre los muertos de Jesús, el crucificado, ilumina en estos primeros días de noviembre el destino de cada uno de nosotros.
Citó el Evangelio de San Juan para recordar la promesa de Cristo. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dijo, sino que lo resucite en el último día. Con ocasión de la Santa Misa de conmemoración de los fieles difuntos celebrada el pasado domingo de noviembre, el Santo Padre invitó a los católicos a contemplar la muerte más que como un recuerdo del pasado, como una esperanza futura. En su homilía, pronunciada en el cementerio de verano en Roma, el pontífice pidió no quedarse en el dolor por la ausencia de quien no está. En cambio, pidió mirar hacia adelante, hacia la meta de nuestro camino, hacia el puerto seguro que Dios nos ha prometido, hacia la fiesta sin fin que nos aguarda. León XIV aseguró que el amor de Cristo resucitado ha transfigurado a la muerte y de enemiga la ha convertido en hermana, por lo que los cristianos no estamos tristes como los demás que no tienen esperanza. El Santo Padre pronunció estas palabras durante la misa celebrada en el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro en sufragio por el Papa Francisco y por todos los cardenales y obispos difuntos del último año. En más de las celebraciones con ocasión de los fieles difuntos, le informo ahora que el Papa rezó el pasado lunes 3 de noviembre ante la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, tras haber celebrado una misa por él, así como por los cardenales y obispos fallecidos durante el último año. Esta noche, el Papa León XIV se detuvo en la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la tumba del Papa Francisco y posteriormente ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, el icono más antiguo de Roma. Luego prosiguió hacia Castel Gandolfo. Así lo informó la oficina de prensa de la Santa Sede. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó un extenso documento titulado Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, en el que exhorta a evitar el título de corredentora para referirse a la Virgen María, teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención. Es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María, señala el texto de más de 50 páginas aprobado por el Papa León XIV el 7 de octubre, Memoria litúrgica de la Virgen del Rosario. En una noticia que ha causado mucho revuelo, en algunos malestar, en otros como curiosidad, en otros aceptación, le informo que tras la publicación del nuevo documento sobre la figura de María, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, subrayó que el texto que rechaza el uso de los títulos corredentora y mediadora para la Virgen no pretende juzgar la fe de los sencillos, sino aprender de ellos. No queremos juzgar a los cristianos sencillos como si fueran creyentes de segunda clase, porque no han hecho cursos de teología o porque no participan en las estructuras de la Iglesia, dijo el cardenal Fernández al presentar el documento en la curia de los jesuitas. La Santa Sede ha recuperado un manuscrito del pontificado de Gregorio XVI que había sido robado del archivo de los ceremonieros pontificios, en el que se conserva la documentación relacionada con las ceremonias litúrgicas papales. El documento, que data del año 1864 y había sido utilizado por el pontífice para la asignación de los títulos cardenalicios durante el consistorio, será devuelto a la Santa Sede el próximo 11 de noviembre. En una lamentable noticia proveniente de Darfur, le informó que el pasado viernes 31 de octubre surgieron pruebas gráficas de masacres a gran escala de civiles en Sudán, incluyendo imágenes satelitales que muestran cuerpos y suelo manchado de sangre fuera de un hospital en Darfur.
Más de 460 pacientes y familiares fueron reportados como asesinados a tiros en el hospital de maternidad saudita de El Fasher el martes, después de que el ejército sudanés se rindiera ante combatientes paramilitares el último domingo tras un asedio de 18 meses. Y hasta aquí lo acontecido en la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, el pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, para darle ahora a conocer los sucesos, las noticias, lo que ha ocurrido en el continente americano y en México. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Ante las manifestaciones de productores de maíz en México que exigen mejores precios, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a las autoridades a brindar soluciones justas y sostenibles, subrayando que no trata de un capricho, sino una demanda legítima. En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su solidaridad con los campesinos y reconoció que la movilización se produce bajo una lógica legítima ante los precios internacionales y la falta de mecanismos efectivos de producción, situación que ha llevado a muchos campesinos al malbaratar el fruto de su trabajo, poniendo en riesgo su sustento y el de sus familias. En más noticias de México, en una noticia lamentable que ha sido nota de la semana, le informo que el pasado 1 de noviembre, como usted ya sabe, fue asesinado Carlos Manso, alcalde de Uruapan, municipio ubicado en el estado de Michoacán, hecho que recibió la firme condena de los obispos de México, la cual pidió atacar la raíz de la violencia que golpea diversas regiones del país. Los obispos exigieron la determinación e inteligencia de las autoridades para detener no solo los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manso, sino las amenazas contra la vida de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas. La diócesis de Cuautitlán, en el Estado de México, informó que el padre Ernesto Baltasar Hernández Vilchis, de 43 años, se encuentra en situación de persona desaparecida desde el 27 de octubre. A través de un mensaje publicado el 31 de octubre por Monseñor Efraín Mendoza Cruz, obispo de Cuautitlán, dio a conocer que las autoridades locales se encuentran realizando las diligencias correspondientes conforme a los protocolos de búsqueda. De acuerdo con la ficha de la Fiscalía General de Justicia, la última vez que se le vio fue en la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec, territorio de la parroquia La Santa Cruz. En otras noticias, el obispo José María García Maldonado celebró la Santa Misa el 1 de noviembre frente a las instalaciones de Broadview en Chicago, Estados Unidos, donde los defensores de la inmigración alegan que las autoridades federales tratan a los detenidos de manera inhumana. García Maldonado, obispo auxiliar de Chicago, y un grupo de 8 líderes espirituales intentaron llevar la Sagrada Comunión a los detenidos y no se les permitió la entrada. Los organizadores de la misa indicaron que siguieron las pautas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para obtener acceso y presentaron la solicitud con semanas de antelación. Una iniciativa para cuidar la vida de las madres gestantes y los niños por nacer avanza actualmente en el Consejo de Bogotá, Colombia, y podría superar su segundo debate en los próximos días. Se trata del proyecto Acuerdo 340 del 2025, presentado por la concejal Clara Sandoval del Partido Liberal, que crea la Ruta por la Vida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer, que alienta un conjunto de acciones, medidas y estrategias para atender, proteger, acompañar y garantizar de manera integral los derechos de las mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer respecto a la maternidad, el embarazo y el derecho de vida.
En más noticias de Estados Unidos, según un estudio, las escuelas católicas del país tienen un menor desempeño en las diócesis donde los estados financian programas de vales que permiten a los padres pagar la matrícula. Sin embargo, la inscripción sigue disminuyendo en la mayoría de los lugares. John F. Quinn, historiador de Salve Regina University en Rhode Island, examinó 6 diócesis católicas durante los últimos 16 años, 3 en estados con programas de vales y 3 sin ellos, y descubrió que las escuelas parroquiales se benefician con los vales. Los católicos de Estados Unidos apoyarán a más de 21 religiosas, religiosos y sacerdotes de diferentes órdenes durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, en la colecta anual del Fondo de Jubilación para Religiosos. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos informó en un comunicado: esta colecta, organizada por la Oficina Nacional de Jubilación Religiosa, ayuda a promocionar asistencia financiera crítica a los institutos religiosos elegibles que cuidan de sus miembros jubilados. En una lamentable noticia que nos llega de Argentina, le informo ahora que la destrucción de una imagen de la Virgen de Luján y el incendio de una capilla sorprendieron a 2 comunidades del país. El sacerdote del santuario de San Cayetano en la ciudad de Buenos Aires, el padre Lucas Aguimbau, dio a conocer que la ermita fue blanco de un hecho de vandalismo en el que la imagen de la Virgen de Luján que se encontraba allí fue destrozada. Esa noticia causó sorpresa en la comunidad, ya que la ermita se encuentra en una zona muy transitada y vigilada por cámaras de seguridad cercana a una comisaría. Fue una vecina del santuario quien encontró restos de la imagen destruida y los llevó al santuario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una posible acción militar contra Nigeria si el país africano no pone fin a la persecución de cristianos. Si el gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos detendrá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria y podría incluso entrar en ese país ahora deshonrado, armas en mano, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades, escribió Trump en una publicación en redes sociales el 1 de noviembre. En más de Estados Unidos, el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, ha sido diagnosticado con cáncer, pero tiene un buen pronóstico de recuperación, según informó en un comunicado la arquidiócesis que lidera. El cáncer del cardenal McElroy será extirpado quirúrgicamente el 13 de noviembre y sus médicos están de acuerdo en que su pronóstico es muy bueno. El diagnóstico preciso es que el cardenal McElroy tiene un liposarcoma bien diferenciado, que es un cáncer no agresivo que tiende a no hacer metástasis, así se lee en el texto del comunicado. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 5 de noviembre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la esperanza que representa la Pascua de Jesús en nuestra vida cotidiana. La resurrección de Cristo no es un acontecimiento del pasado. La Iglesia nos enseña a hacer memoria viva de este misterio en cada celebración eucarística, en la que se realiza de manera plena la promesa del Señor resucitado, de permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El anuncio pascual colma nuestra vida de alegría y de paz.
sana nuestras heridas y alimenta nuestra esperanza. Meditando el misterio de la resurrección, encontramos respuesta a nuestra sed de significado, a nuestra búsqueda del sentido de la vida. En Jesucristo encontramos con seguridad la estrella polar hacia la cual orientar nuestra existencia, superar los límites de nuestra frágil humanidad y afrontar los desafíos que se nos presentan cada día a nivel personal y comunitario, tendiendo hacia el infinito y hacia lo eterno. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que seamos testigos de la esperanza pascual y llevemos la luz del resucitado hasta los confines de la tierra. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así estuvo la catequesis del Papa durante la pasada audiencia general del 5 de noviembre. Yo tuve el gusto de estar en la audiencia del 29 de octubre, o sea, la anterior a esta, con el Papa León XIV, por supuesto, y me dio mucho gusto ver que la plaza de San Pedro del Vaticano estaba llena. O sea, otra vez, yo ya no lo había visto eso. Eso lo vi con Juan Pablo II, también con Benedicto XVI y con Francisco al principio, pero ya al final, no, ya bueno, nadie. ni la cuarta parte de la plaza, ¿eh? Y me dio mucho gusto ver otra vez la plaza llena, porque esto me dice que hay un renovado interés en el Romano Pontífice, para Dios. encontrarse con él. Así que, pues qué bueno, bendito Dios. Como se dice en latín, habemus papam. Oye, ¿ya hablaron de los fieles difuntos? Sí, por supuesto. Sí, claro, sí. Bueno, tengo una peregrinación a la que le quiero invitar. Es hasta marzo, pero de una vez, si le interesa, anótese, porque se va a llenar muy pronto. Y es que vamos a recorrer toda España, pero toda España. O sea, vamos a peinar España. Y es una combinación de peregrinación, digamos un sacerdote, pero también asuntos de historia y de cultura y de gastronomía, porque va Fernando Villalón, que es experto en Edad Media. Y en cada lugar vamos a comer la gastronomía de cada lugar y el vino de cada región. Y por ejemplo, en La Rioja vamos a tener cata de vinos en los viñedos de La Rioja. Y vamos a estar en Valencia para el Santo Cáliz, luego el Santo Sudario en la Catedral de Oviedo, y así toda España. Y todavía de propina, Nuestra Señora de Lourdes, en Lourdes, Francia. Pues nos damos el 1 de marzo y regresamos el 18, porque son 18 días. Véngase conmigo, para informes regresar a este con unos teléfono. kilitos de más. No, seguro. Pero también con mucho conocimiento. Oh, claro, un Yo creo conocimiento que nadie sí, sabe. quien me acompañe va a comprender mucho nuestra cultura, porque tenemos más de España que de Teotihuacán. Claro, sí. Por supuesto. Aquí es así puro brujo. Bueno, entonces véngase conmigo. Informes 55 55 59 27 92. Una vez más, 55 55 59 27 92. O sea, cosas de historia como el Palacio Real de Madrid. Así. Cosas de historia como la Catedral Mezquita de Córdoba, por ejemplo. Fue mezquita, pero ahora es catedral. Cosas sorprendentes como el castillo del Antipapa Luna y la fortaleza templaria en la Peñíscola. Y cosas así, pero además comiendo y bebiendo el vino de cada región. Una vez más, el teléfono 55 55 59 27 92. Bueno, es todo.
Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Le hemos servido en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Y le dejo con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.